Su nombre. Es algo maravilloso poder servirle al Señor. A Él sea toda la honra, la gloria, la majestad, el imperio y el poder. El Señor ha puesto en mi corazón estudiar lo que es Corinto, porque hay muchas enseñanzas hoy en día y son malas enseñanzas. Entonces hay que corregirla en base a su palabra. ¿Ven? Así que no es conforme a nuestra palabra, sino conforme a su palabra. Y estudiamos el capítulo 13, donde se nos dan dones, vemos las dádivas de los dones. Y después estudiamos el capítulo 13, que es el amor. Dice que este es mayor que todos los dones. Aleluya, porque Dios es amor. Yo les voy a pedir, incluso a los que están aquí, y mayormente a los que están viéndonos a través de Facebook, que no den por conclusión nada hasta que no termine el mensaje, porque posiblemente se van a desesperar al principio, porque el Señor ha puesto en mi corazón aclarar ciertas cosas para poder entender el resto. ¿Ven? Así que cuando lleguemos al final, entonces pueden sacar su conclusión. Antes no, terminen el video para poder entender lo que se está hablando. Amén. Entonces yo pasé hablando con el Señor todo este tiempo. Yo le decía, Señor, pero el don de lenguas, ayúdame tú, porque unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa, pero a mí no me interesa qué dice el hombre, a mí me interesa qué dices tú. ¿Ah? ¿Qué dices tú? Eso es lo que me interesa, ¿o no? Porque lastimosamente, y hablé con un pastor, y digo lastimosamente porque les voy a explicar por qué. Y yo le referí eso y le pregunté la cuestión de hablar en lenguas. Y él me dijo, varón, me dice, ¿qué está hablando? ¿Usted piensa que no hay don de lenguas? Yo no, primero que nada, no le dije que no había don de lenguas. Me dice, el don de lenguas es el bautismo del Espíritu Santo. Eso es lo que enseña. Eso es lo que enseña. El bautismo del Espíritu Santo. ¿Usted no lo había escuchado eso? Amén. Pero el Señor, a través de su palabra que nos revela, dice el 12, capítulo 12, versículo 13, porque por un solo espíritu fuimos bautizados. Bueno, dice en lengua, dice que ya fuimos bautizados. Entonces es un gran error enseñar que el don de lenguas es el don del Espíritu Santo. Que es el bautismo del Espíritu Santo. La Biblia enseña que son dones. El don de lengua es un don, es un regalo. O sea, es una mala enseñanza decir que es el bautismo, porque dice que ya nos bautizó. Miren cuánta gente anda enseñando, no, es el bautismo del Espíritu Santo, pero si Él me dice que fuimos abeverados con su Santo Espíritu, y está aquí, está claro. Y si es un don, es un regalo. Eso fue lo que hablamos la vez pasada, ¿o no? Yo les decía, y el Señor me dijo, escucha. No, varón, dice, usted sabe bastante de la palabra y tiene sabiduría en la palabra, pero usted en este caso tiene que ser espiritual. Dice la palabra del Señor siempre en capítulo 12, versículo 8, dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Yo me jalaba los pelos y digo, sí. Y dice que es espiritual. Yo siempre digo y le doy honra a mi Señor
Y yo siempre le voy a decir a usted, cuando usted habla conmigo, yo siento cuando el Espíritu de Dios me da los versículos uno tras de otro, uno tras de otro, uno tras de otro. Y yo estoy seguro que no es del hombre eso, es de Dios. Pero el Señor ya me había mostrado y me había dicho que por causa de su palabra iba a sufrir. Y iba a tener muchos enemigos por causa de eso. Espíritu, escuche bien, de sabiduría, espíritu de ciencia. Pero dice, según el espíritu, pero el espíritu es el mismo, el espíritu de Dios da fe, dones, otros dones, sanidades, escuche bien, pero el don es el mismo. O sea, el Espíritu Santo es el que los da, los dones. Porque uno sabe más en letras, ¿no es espiritual? La Biblia enseña que sí. Enseña que no todos tenemos los mismos dones, eso sí. El don que Dios me dio a usted, a mí, seguramente no lo tiene usted. Pero a mí me dio ese don para que le enseñe a usted. Y yo le decía al Señor, Señor, pero ayúdame tú con respecto a los dones, a las lenguas. Y quiero que pongan atención, porque en este caso está hablando de dos tipos de lenguas, y pongan atención. Dos tipos de lenguas, vamos a hablar con respecto a eso. Les voy a hacer una pregunta a ustedes. El Señor me lo reveló, gloria a Dios por eso, ¿no? ¿Cuándo fue que aparecen lenguas? Por primera vez. ¿Aparecen por bendición o por maldición? Por maldición. Por una gran rebelión en la Torre de Babel. Yo digo, Señor, pero ¿qué estás diciendo? Fue para confusión. Y dijo, Señor, Gloria a Jesús. Dios es tan sabio, pero tan sabio. Dijo, yo digo, es verdad. La primera vez que aparecen lenguas en la Biblia fue para confusión. Amén. Pero el tiempo pasa y pasa y pasa, y yo me imagino el gran arquitecto, el gran Señor ahí programando todo. Y para esa confusión seguramente tenía una solución. ¿O no? Después él da una promesa en Joel. Dice que iba a dar nuevas lenguas. En Marcos también 16, 17 dice, y hablarán nuevas lenguas. Por supuesto que en ese entonces, ahí en esos momentos se hablaban pocas lenguas, pero habían más lenguas. Y él, si no había un intervento divino en ese entonces, ¿cómo se iba a predicar el evangelio? Porque él no era que se crecieran porque hablaban en lenguas. Él lo que quería era que todo el mundo recibiera el evangelio. Amén. Amén. Otras cosas que enseñan es que dice que el don de lenguas se recibe con ayuno y oración. Aleluya. Pero la Biblia me enseña que dice que el Espíritu Santo lo da. Dice, rasgaos vuestros corazones. Todo aquel que tiene dispuesto el corazón, ese lo va a recibir. Si a Dios le agrada. No si a mí me agrada. Eso no. Olvídese de mí ahorita. Olvídese de mí. A esto es lo que tiene que ponerle atención ahorita. ¿Okay? ¿Estamos de acuerdo en eso? Aleluya. Y aparecen por primera vez las lenguas, porque el Señor Jesús, cuando se lo dijo en Marcos, se lo estaba diciendo una profecía que iba a suceder más adelante, no había sucedido en ese momento.
¿Ok? Y después se realiza en Pentecostés. Miren, bueno, el otro día incluso el jueves estuvimos hablando de eso. No este jueves, en unos jueves. Mucha gente ni siquiera sabe qué significa Pentecostés. Se concentran en cosas que tal vez no valen ni la pena. Pentecostés significa la fiesta de las 50 semanas o la fiesta de agradecimiento por el fruto que Dios le había dado. O sea, era un día muy especial y un día de agradecimiento a Dios. ¿Cuánto estamos agradecidos con Dios? Amén. Gloria a Dios. Les digo y les repito, cuando hay un corazón agradecido a Dios, por supuesto que Dios le va a dar algo. Imposible que Dios vaya a pasar por este muchacho. No. Si es mal agradecido, no le va a dar nada. Olvídense que le vaya a dar. Olvídense. Pero en ese momento ahí no fueron lenguas. Ahora bien, entiendan bien. No entiendan mal. Pídale al Señor que le ayude. ¿Por qué? Dice, no, pero son lenguas espirituales. No, pero son lenguas... Nunca dije o nunca he dicho que no son lenguas espirituales, porque si vienen del Espíritu, entonces son espirituales. ¿Por qué confundimos las palabras? No entiendo. Si todos somos espirituales, vamos a entender. Dice que son dadas por el Espíritu Santo. Entonces son lenguas espirituales. Aunque si dice que todos la entendían. Es diferente. Vamos a leer Hechos 2, del 3 al 12, hermano. Hechos, porque va a estar un poquito largo hoy, hermano, pero yo no quiero que vayamos confundidos, yo quiero que vayamos con la mente muy clara. Y Dios va a hacer algo muy maravilloso hoy acá. Dice, del 3 en adelante, dice, la palabra de Dios se le honra al Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Primero que nada fue que se las repartieron. Alguien se las dio, ¿ok? Aceptándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Escuchen bien, no fue el bautismo, o sea, las lenguas no fueron el bautismo. El Espíritu Santo los bautizó cuando Él entró, ¿ok? Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. No fueron ellos que decidieron qué lenguas hablar, ni nada por el estilo. Moraban entonces en Jerusalén varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Les digo, lo que están viendo por Facebook, no paren ahí, sigan, porque vamos a aclarar todo esto. Aleluya. Hablar en su propia lengua. Estas eran lenguas humanas dadas por el Espíritu Santo. Son espirituales, no malentiendan. ¿Ok? Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua? Escuche bien, si usted sigue estudiando, dice, hay como 15 lenguas ahí. Gloria a Dios, aleluya. Está de Panfilia, Egipto, África, etcétera, etcétera. Tantas lenguas que ellos hablaron, pero el apóstol Pedro, cuando se paró y les habló, no les habló en lengua, les habló en arameo. Y todos entendían lo que él hablaba. Es evidente, y no fue para que ellos se dieran el lujo, sino que fue para que se arrepintieran los demás y vieran que Dios estaba actuando. Gloria a Dios,
Aleluya. Y dice que se convirtieron más de 3,000 personas. Señor. Gloria a Dios. Todos los que hemos estudiado lo que es el bautismo, se les he enseñado, todos los que he bautizado para la honra y gloria de Dios, siempre les he enseñado con respecto a estas cosas. Y déjenme decirle algo. Cuando los judíos se arrepentían, primero eran bautizados en agua. Después el Espíritu Santo los bautizaba a ellos y eran llenos del Espíritu Santo. Pero a los gentiles no. O sea, a los que estaban fuera de pacto en ese entonces. Si usted se puede imaginar venir a un judío y decirle, mira, Dios lo que hizo, ahora esta gente se ha arrepentido. Si no ven una señal, hermano, olvídese que le van a creer. El Señor Jesús hizo tantas, pero tantas señales y ni aún así le creyeron. Pero ya los que habían creído, y hubo otro caso en este muy lindo. Vamos a Hechos 10. Hechos 10. Hubo un caso muy especial, que era el de Cornelio. Cornelio era un soldado, hermano, era un gentil. Y antes de que bautizaran a Cornelio, habla la palabra del Señor. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas. ¿Por qué? Porque Dios le había hablado a Cornelio, un hombre gentil. Ellos, para los judíos, este tipo de gente así era abominación. No les hablaban, no se juntaban. Y si ellos los tocaban, Entonces, si no era porque Dios actuara en ese momento, era imposible que ellos fueran a creer. Amén. Si vemos ahí el 40, dice, bueno, vamos a seguir. Sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, a este Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, pues el bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros, o sea, a los apóstoles, que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Ellos tenían que dar testimonio de eso. Y había grandes señales y prodigios. Dios los llenó de poder. Y les dio el don de sanar. Ellos levantaban muertos. Hacían milagros, sanidades. Grandes prodigios. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha dado por juez de vivos y de muertos. Aleluya, ese es nuestro Señor. De este dan testimonio todos los profetas que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecado por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los los que oían el discurso. Y los fieles, escuchen bien, y los fieles, aquí pongan atención, y los fieles de la circuncisión, no eran otros, eran de la nación de Israel.
Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Escuche, el don. ¿Qué don? Sigamos. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. O sea, los entendieron. Gloria a Dios, aleluya. Aquí ellos hablaron en lengua, en este caso aramea, y ellos le entendieron lo que ellos estaban hablando. O en lengua hebrea, no lo sé, Dios lo sabrá. Pero no eran lenguas que no entendían, sino que lenguas que entendían. Pero no se preocupe, vamos a seguir, vamos a llegar al asunto, al punto. Vamos a llegar al punto. También siempre en Hechos 19 hay otro caso que fueron bautizados. Pablo encontró unos y les preguntó que si habían sido bautizados en el Espíritu. Y ellos le respondieron, ni siquiera sabíamos si existe el Espíritu Santo. ¿Quieren leerlo? Vamos. Dice el 3. Entonces dijo, ¿en qué fuiste bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Escuche bien, fueron bautizados, escuche bien, volvieron a meterlos en agua. Y escuche lo que pasó. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaba en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Hablaron en lenguas. En este caso, lenguas humanas. Pero vamos a llegar, ahora vamos a empezar el 14. Eso fue solo para empezar. Aleluya, esto va para largo. ¿Quiere salir de dudas usted? Disponga su corazón. Y ahora sí vamos a entrar en la palabra del Señor en el capítulo 14 de 1 Corintios. Y ahorita empieza con el versículo anterior, porque dice, seguid el amor. Hablamos y estudiamos de lo que es el amor. Y yo les pedí perdón, porque seguramente no iba a alcanzar a explicarle el perfecto amor de Dios. Porque para mí es algo imposible poder explicar perfectamente lo que es el amor de Dios. Es un amor inmenso, inmenso. Entregar a su Hijo por nosotros pecadores. Aleluya. Eso sí que se requiere un gran amor excesivo. Seguid el amor y procurad los dones espirituales. Ahora bien, ¿él se está oponiendo? No. ¿Yo me opongo? Absolutamente no. Yo no me estoy oponiendo a que ustedes procuren los dones. Yo no dije nada al contrario al principio. Es el Espíritu Santo que lo da. Gloria a Dios. Seguir, vamos a repetir, seguir el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Ahí incluso pone hasta un pero que profeticéis. ¿Por qué? Porque conviene que profeticemos. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Ahora bien, si Dios le permite a usted hablar en lenguas, dice su palabra que usted le habla a Él en lengua que usted no entiende. Pero incluso dice, y vamos a estudiarlo, dice que usted en su razonamiento no es edificado. En una ocasión lo contó el pastor que estaba anterior y dice que él fue a predicar a Haití y ahí hay muchos brujos y ellos predicaron y para la honra y gloria de Dios se convirtió un satanista, un tremendo satanista, y dice que fue lleno del Espíritu Santo inmediatamente y empezó a hablar en lenguas. No le dijeron nada, solo él habló en lenguas y se quedó así.
Al día siguiente volvió a llegar y volvió a hablar en lenguas. Al día siguiente, ya el tercer día habló, pero Dios le dio revelación a uno. Y se paró y le dijo, ¿sabes que estás hablando? Y le dijo, no. Dios te está diciendo que quemes todo el dinero que has ganado con tus brujerías. Ay, santo. ¿Es necesario que haya alguien que interprete? ¡Sí! Amén. Aleluya. ¿Qué sabe usted si la lengua que está hablando es de Dios o es del diablo? Porque dice la palabra en 1 Timoteo 4, 1 en adelante, dice que en los postreros tiempos muchos apostatarán. Serán guiados por espíritus de demonios. Aprendamos a distinguir eso. Obviamente, antes, aquí en el capítulo 12, si usted lo lee, dice que pues ellos hablaban en lenguas y por estar hablando en lenguas hubo uno que maldijo al Señor Jesús hablando en lenguas. Pero alguien lo interpretó y se lo dijo a Pablo. Y Pablo por eso lo regañó. Santo. Aleluya. No se enoje, hermano. Que el Señor lo bendiga. Yo no le estoy diciendo que no hable, pero es necesario que haya quien interprete. Amén. ¿No están de acuerdo conmigo? Cuando se dice amén, estamos de acuerdo. Si no, no están de acuerdo. Bueno, Dios tenga misericordia. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. En una ocasión, yo le pedí al Señor, le dije que si era de Él el llamado, que me lo confirmara. Me levanté, ese día no oré una hora, hermano. Si acaso oré 10 minutos, 15 minutos, recién convertido. Como a la 1:30 de la mañana, yo estaba bien dormido. Cuando sentí, me entró un fuego por la cabeza, ¡bum! Y quedé así. Y yo digo, ¿y ahora qué es eso? Y empecé a temblar, y 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 me decía una voz, alaba a Jehová, alaba a Jehová, alaba a Jehová, alaba a Jehová, alaba a Jehová. Y yo empecé a alabarlo. Y lo glorificaba. Y era tan hermoso, pero tan hermoso que yo no tengo palabras para explicarle a usted. Es imposible que lo pueda explicar como es. Y nunca se me va a olvidar. Y me dice, lee Salmo 103. Gloria a Jesús. Alma mía, alaba a Jehová. Lo leí. Y oré, y la presencia de Dios era más fuerte, y más fuerte, y más fuerte. Gloria a Jesús. Cuando vi, eran las 3 de la mañana, y me hicieron ganas de ir al baño. Y me habían enseñado, por eso le digo, cuando es enseñanza de hombres, hermanos, Dios guarde, Dios nos libre de eso. Me habían enseñado que si yo estaba en comunión con Dios, y interrumpía, ya no iba a sentir la presencia de Dios. Señor, pero tengo que ir al baño en un acto. Pero no quiero dejar de estar en tu presencia. Pero si Él me hizo así, ¿qué voy a hacer yo? Él fue el que me creó, ¿no? Me fui para el baño. Y siempre escuchaba la voz que me decía, alaba a Jehová, alaba. Yo estaba en el baño alabando a Jehová, no se preocupe. Y escuché voces, escuché lenguas. Y le dije, Señor, yo no las entiendo. Si no las entiendo, no las quiero hablar. Pero si me las revela, sí. Y déjeme decirle que no me las ha revelado. Santo. Si quiere revelarme, que las revele, porque yo las anhelo, que me las revele, que entienda lo que digo. Me levanté y me fui otra vez y seguí orando.
Pero dije, voy a dormir porque tengo que trabajar. Miren cómo es uno, el ser humano, la carne. Y me acosté y la voz me decía, alaba a Jehová, alaba a Jehová. Ora por tu esposa. Ponle la mano. Y le agarré la mano. No ahí, la cabeza, me dijo. Yo no sé qué le dije, hermano, yo no lo entendí nada. Pero él me dijo que yo lo hice, él me dijo que yo lo hice. Y era tan fuerte, pero tan fuerte, hermano, que yo me levanté literalmente de la cama. Y decía, alma mía, alaba a Jehová. Y era tan fuerte que grité y desperté a mi esposa y la hermana que estaba ahí también. ¿Qué pasó? Me dice. Yo estuve en la presencia de Dios. Ya no aguantaba el cuerpo, hermano, es algo sobrenatural. Ellos se durmieron y yo seguí la presencia de Dios. Gloria a Dios. Se llegaron a las 5:30 de la mañana y gloria a Dios, hermano. Aleluya. Gloria a Jesús. Aleluya. Todavía estoy esperando las interpretaciones, pero la lengua no le he hablado. Pero no quiere decir que yo no tenga el Espíritu Santo, porque Él me muestra que ya me bautizó con su Santo Espíritu. Gloria a Dios. Aleluya. Y yo era tan ignorante para el estudio que yo, de la única manera que le puedo explicar, que es a través de su Santo Espíritu, que puedo interpretar su palabra. No digan que no soy espiritual. Aleluya. Porque dice que a uno le da el don de ciencia, el don de sabiduría, el don de entendimiento. Si a usted le da el don de lengua, gloria a Dios. Pídela, pídela. Pero también que le interprete. Gloria a Dios. No malentienda las cosas. La obra es de Dios. El que hace las cosas es. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. ¿Cuánto quieren servirle al Señor Dios Todopoderoso? Amén. Pidámosle los dones. Aleluya. Sigamos adelante. Aleluya. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Cada vez que nosotros le predicamos la palabra de Dios, nos sirve para consolación. ¿Cómo se siente usted cuando está triste y se le dice lo que dijo el Señor? No yo. Y yo estaré con vosotros todos los días. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cómo se siente usted? ¿No se siente consolado? Señor, aleluya. ¿Cómo se siente usted cuando dijo el Señor que Él se iba a ir, pero no los iba a dejar huérfanos, no los iba a dejar solos, sino que nos iba a dar su Santo Espíritu Amén. para que Él nos consuele, nos guíe, nos revele? ¿Cómo se siente usted cuando el Señor dijo, mi paz os dejo, mi paz os dejo? No son mis palabras, son de Él. No seamos sinvergüenza queriendo quitarle la palabra de su boca. Aleluya. Él las dijo. Él se las dijo a usted. Para edificación, consolación, exhortación. Amén, amén. Gloria a Dios. Vamos, sigue adelante. Un buen soldado nunca se rinde. Dice que somos soldados de Jesucristo, ¿no? Así que no nos rindamos. Espero que el Señor le esté hablando, ¿no? Ay, amén. Aleluya. Dice, el que habla en lengua extraña, a sí mismo edifica. Pero el que profetiza, edifica la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablasen en lenguas. Él no lo está impidiendo. Pero más que profeticéis. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. A no ser que las interprete. Lo que les dije al principio. Aleluya. Para que la iglesia reciba edificación. Qué lindo es nuestro Señor. Miren, no quiere que solo yo crezca espiritualmente, sino que todos crezcamos espiritualmente. Dice siempre 1 Corintios 3:10, y quiero que pongamos atención a esto. Romanos 3:10 dice, perdón, 1 Corintios 3:10 dice,
Conforme a la gracia que conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito, arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima. Nosotros tenemos que edificar encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Nosotros debemos sobreedificar, o sea, para la iglesia, en la iglesia, construyendo su iglesia. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre el fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada cual sea el fuego. Escuche bien, el fuego la probará. Bendito sea Dios. Muchos dijeron que el llamado que Dios me hizo no era de Dios. Ahora bien, si no hubiera sido de Dios desde hace mucho tiempo, yo ya no estuviera en la iglesia. Por parte de hermanos inmaduros, ya me hubieran sepultado. Pero como dijo alguien por ahí, está en Hechos. Déjenlos. Si es de Dios, nadie va a poder con eso. Pero si no es de Dios, se va a destruir. Y podemos ver, ustedes pueden ver con sus propios ojos cómo Dios sigue añadiendo personas que quieren que se salven. La obra es de Dios, no mía. El crecimiento lo da Dios, no yo. Nosotros sigamos edificando por el Señor, que Él es el que nos va a asistir. El que dijo eso fue Gamaliel. En la reunión cuando se opusieron contra Pedro, y Juan, lo golpearon, le dijeron que ya no predicaran el nombre del Señor. A no ser, le digo, no os opongáis, puede ser que estén peleando contra Dios. Tengan cuidado con lo que hacen. Bendito Jesús. Aleluya. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no hablase con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonido son como flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces. Yo les digo, si nosotros hablamos en lengua es necesario interpretarla, porque si no vamos a escuchar solo un sonido en basta. ¿Cómo sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no dieses palabra bien comprensible, ¿cómo se enterará lo que decís? ¿Cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Mire que aquí está hablando de lenguas humanas. Sigamos adelante. No he sacado conclusión todavía. Pero si yo ignoro al valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. ¿Quiere ser extranjero usted en medio de sus hermanos? Yo pienso que no. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos. Hermanos, yo les exhorto en el nombre del Señor Jesús, procurémoslo de todo corazón. Deseémoslo, anhelémoslo para edificación de la iglesia. Para edificación de la iglesia, dice.
El 13, por lo cual el que habla en lenguas extrañas pida en oración poder interpretarlas. Santo, gloria. Si alguien habla en lenguas, hermano, pídale al Señor interpretarlas. Santo. Gloria a Porque si yo no entiendo lo que digo, en Romanos 12 dice que yo lo que hablo trataré de hablarlo, de entender lo que hablo. Aleluya. 14. Porque si yo oro en lenguas desconocidas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Se los digo en el nombre del Señor Jesús. Las cosas, el espiritual y, en este caso, lo secular van de la mano. No creamos ser superiores a nadie porque decimos, no, yo soy súper espiritual. Aleluya. Porque oro 2, 3 horas en el Ay, día. santo. Gloria a Dios. Eso, ese mismo pastor que yo le pregunté de eso, de las lenguas, y me dijo que ese era el bautismo del Espíritu Santo, y nos dimos cuenta que no es así. Es un don. ¿O no lo leo que dice que es un don? Y yo le dije, usted es de esos que dicen que Dios es uno, no existe Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo le voy a pedir, hermano, si puede ponerlo aquí, Zacarías 3:2. Mire, hermano, dice la palabra del Señor que si Él no lo revela, o sea, ¿quién? El Espíritu de Dios. Si Él no lo revela, ninguno lo entiende. Pero el mismo Señor Jesús dijo en San Juan 5:39 que las Escrituras dan testimonio de Él. El espiritual lo examina todo. Y le dije, léalo. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Israel te reprenda. Y yo le dije, ¿cuántos hay ahí? Me dice, 1. Tú que dices que eres espiritual. ¿Cuántos hay ahí? ¿Cuántos hay ahí? Hay 2, Jehová. Y no puede ser revelado si no es por su Santo Espíritu. Aleluya. Dios me perdone por el ejemplo que voy a dar, pero lo voy a poner para que muchos que no entienden lo puedan entender a través de su Santo Espíritu y de una ilustración. Mi hijo se llama Byron, yo me llamo Byron. Pero hubo un tercero que vio que Byron dijo a Satanás, Byron te reprenda. ¿Cómo es posible no entender? Sino a través de su Santo Espíritu. Yo solo me agaché y me reí. Que Señor, ¿cómo es posible que dicen que son espirituales y no entienden tu palabra? Ella es revelada a través de tu Santo Espíritu. Entonces, si es revelada a través de tu Santo Espíritu, son espirituales. Aleluya. Vamos a regresar, hermano, a 1 Corintios 14:15. ¿Qué pues? Oraré con el Espíritu. ¿Qué puedes? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con entendimiento. Porque a mí me interesaría saber lo que le digo a Dios a través de su Santo Espíritu, ¿o no? Porque dice, y esto me ha llamado siempre la atención, siempre. Dice que el Espíritu de Dios clama, bueno, dice así, con gemidos indeseables, porque nosotros no sabemos pedir. Aleluya. Yo no quiero ser un ignorante, estarle orando tonterías al Señor si yo no es bueno lo que le estoy... Pero si es por el Espíritu, claro que me interesa saber lo que le digo. ¿O no? ¿A usted no le interesaría? A mí sí. A mí sí. Verdaderamente me interesa. Y por eso hay que pedirle que lo revele. Aleluya, gloria a Jesús. A sus hijos que se lo revele. A los que lo amamos, que nos lo revele. Porque dice que cosas grandes ha preparado para nosotros. Si son para nosotros, entonces hay que pedírselas. Amén. Amén. Aleluya.
16. Porque si bendecís solo con el Espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu oración de gracias? Pues no sabe lo que has dicho, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. No está diciendo que no hay lenguas, está diciendo que la iglesia no es edificada, mayormente los que no entienden. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pablo, el apóstol Pablo, hablaba en muchas lenguas, se cree, no dice la palabra, se cree que mínimo hablaba como 12 lenguas. Aleluya, y gloria a Dios por eso, llenó del evangelio por todo lugar. Aleluya, incluso ahora todavía estamos leyendo la palabra que él escribió. Aleluya. Porque tú a la verdad bien das gracias, el 19, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros, que 10.000 palabras en lenguas desconocidas. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Imagínense, no, pero yo quiero hablar lengua, no, pero yo quiero... Háblela, pero háblela en tu casa entonces. Gloria a Dios, aleluya. Lastimosamente hoy hacen show de eso, hermano, y eso va contra el Espíritu, y lo vamos a ver con su palabra. Con su palabra. Amén. ¿Dónde estábamos? En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo. ¿A qué pueblo? ¿A qué pueblo iba a hablar con otras lenguas? Otras lenguas somos nosotros. Pero nosotros le íbamos a hablar a los judíos por señal que Dios está haciendo una gran... Gloria. ¡Aleluya! ¿Cuánto damos gloria a Dios? Gloria a Dios, aleluya. ¡Aleluya! Y aún así, hermano, todavía ellos ponen en dudas que el Señor Jesús es el Mesías. Aún así, que Dios habla a través de nosotros, a ellos no creen todavía. Pero llegará un día en que creerán. Aleluya. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes. Ahora ven, escuchen bien, no a los creyentes. O sea, no es señal para usted. ¿Y para quiénes entonces? Sino a los incrédulos. Ellos son los que aprenderán. Si no es por Dios, ¿cómo es que ellos están haciendo estas cosas? Dirán los que no creen. Por ejemplo, los judíos en este caso, que era de ellos que estaba hablando. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Aleluya. Si pues toda la iglesia se reuniese en un solo lugar y todos hablaran en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? ¿Acaso cuando entran en un lugar del género no dicen están locos? Lo dicen, hermano. Pero si todos profetizan y entra alguno incrédulo e indocto por todos, es convencido por todos, es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorarán a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre nosotros. Por ejemplo, anoche. ¿Acaso el Señor no lo reveló como éramos nosotros? ¿Acaso no es el único que revela cómo somos? Gloria a Dios. ¿Acaso ustedes no dijeron, Dios está aquí? Gloria a Jesús. Aleluya. Aleluya. Saca lo oculto del corazón. Qué maravilloso es Dios. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís cada uno de vosotros? Tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase
todo para edificación. Escuche bien, no lo niega, solo que tiene que ser para edificación. Aleluya. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2, a lo más 3. O sea, puede haber lenguas. Lo dice aquí. Y por turno, pero hoy en día lo que hacen es desorden. Y él lo que quiere es que haya orden, que haya orden. No está negando que no haya lenguas, está diciendo que no haya desorden. Y si no hay intérprete, calle. Aleluya. ¿Lo digo yo o lo dice la palabra? Lo dice la palabra. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. No lo está negando, solo dice que la iglesia que se cae si no hay intérprete. Cuando está usted en su intimidad con Dios, puede hablar cuanto pueda, hermano. Porque solo Dios Entre Dios y usted. ¿Yo estaba en contra de que no se hablasen? No. Estaba en contra de que hubiera desorden. Aleluya. Porque dice que Él es un Dios de orden. Aleluya. Dice, asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Aleluya. Cuando juzgan, ahí si a nadie le gusta, ¿va? Si es palabra de Dios, juzguen, examínenla. ¿Es verdad? No es verdad. No estoy diciendo condenen, ¿eh? Ya se lo enseñamos un montón de veces. Juzgar es una cosa con la palabra de Dios. Si es verdad o no es verdad. Aleluya. Y si alguno le fuere revelado a otro que estuviese sentado, cae el primero, porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Aleluya. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Vuestras mujeres caen en la congregación porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas. Aquí estaba hablando de hablar en lenguas, no malinterpreten, porque se recuerda cuando estudiamos, cuando decía que las mujeres si levantaban manos santas que estuvieran cubiertas. Hay que saber interpretar la palabra del Señor. Aleluya. Amén. Y si quieren aprender algo, que pregunten en casa a su marido, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Si alguno, es que yo quiero que aquí todos los que dicen ser espirituales, a este punto quería llegar. Pongan atención. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son o sea, él está prohibiendo que haya desorden y es un mandamiento de Dios. Entonces, ¿por qué enojarse con el siervo de Dios cuando quiere poner en práctica la palabra de Dios? ¿Acaso quiénes aman a Dios? Amén. Gloria a Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué es amar a Dios? Guardar. ¿Cómo dice ella? Y este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son. Si Él dice que no lo hagamos, no lo hagamos en la iglesia, pero en la casa lo podemos hacer. Si hay intérprete, lo podemos hacer incluso en la misma iglesia. Amén. ¿Entendimos? Y dice, más el que ignore, ignore. ¿Alguien quiere ignorarlo? Es problema suyo, no mío. ¿Ok? Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis hablar lenguas. Nunca me opuse. Y nunca me voy a oponer.
Solo que les pido que seamos ordenados. Aleluya. Pero hágase todo decentemente y con orden. Aleluya. Gloria a Dios. Yo quiero que se ponga de pie. Y le voy a pedir al hermano Luis que ponga una alabanza que le pedí. Gloria. Yo nunca me voy a oponer a Dios. Yo le dije al Señor, ven de aquí. Santo, gloria a Jesús. Haz tu obra en mí. Haz tu obra en mí. Si Él va a hacer algo aquí, Él está aquí. Lo vemos mover. Lo sentimos. Y si usted niega eso, es mentiroso. Porque Él se manifiesta cada día. Por eso le dije a usted que disponga su corazón. Y no diga que aquí decimos cosas que no son de Dios. Yo le voy a pedir, ¿cuánto quieren que Dios lo use? ¿Cuánto desean los dones espirituales? Dale un poquito de volumen. Aquí está, hermano. Obrando en nosotros. Y es algo que no se puede impedir. Porque es su obra. Pida los mejores dones. Él abre caminos. Él hace nuevas las cosas.